Esperemos un segundito que sigan ingresando los demás. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya está el link de asistencia aquí internamente. Está el código de clase que es Europa, por favor. Seguir ingresando. A ver, déjenme checar cuáles son los grupos. El uno tiene que estar. El grupo uno es Ángelo, Abril, Magali Balcázar, Lisbeth Celi, Yubixa Cisneros y Jordi Valencia. Un segundito más, tienen que estar listos para la exposición. Ya está el grupo de Magali Balcázar, porque la verdad el señor Ángelo Abril creo que no está ya. No se conecta en otras clases, ¿no? No, ingeniero, no se ha conectado él en las Creo otras que, clases. creo Hasta que donde tengo él, conocimiento. creo que él se ha retirado porque en realidad no envía ninguna actividad hasta el día de hoy. Me imagino. Dicen buenas noches. Hola. Listo, entonces empezamos, estimados estudiantes, buenas noches. Estamos 11, no sé, los demás, pero yo quiero saber si está ya el grupo uno. Magali Balcázar, Lisbeth Celi, Yubixa Cisneros y Jordi Valencia. Buenas noches, ingenieros. Sí, yo soy la que va a compartir la pantalla. Estoy Ok. abriendo en mi computadora. Bueno, usted va a compartir la pantalla, pero sí todos deben participar en la exposición. Sí, Ok, listo, cuando usted guste, entonces. ¿Qué pasó con la pantalla? Acá, ya listo, ya está cargando. Sí están, señorita, ¿cuál está compartiendo? Celi, ¿no? Celi. Señorita Celi, ¿sí están todos los participantes de su grupo? No, ingeniero. El compañero Angelo no participó en esta exposición. Sí, me Tampoco imagino. se comunicó ni nada. Sí, por eso puse otro integrante más, considerando que el señor Ángelo no, la verdad no, creo que no va a continuar, me imagino, o no lo sé. Me imagino, no sé qué pasará realmente. Bueno, cuando ustedes gusten, yo les escucho, no hay ningún inconveniente. Bueno, espero que todos mis compañeros estén preparados, al menos los de mi grupo. Déjame ver si están. Claro, sí, no A hay ningún ver. problema. Confirmen nomás eso para que no se queden en blanco y no se vaya a quedar estancada la exposición. Balcázar sí está, Cisneros sí está, Valencia sí está. Pues sí, sí estamos todos bien Listo, cumplidos. cuando ustedes gusten, señorita. Ok, ingeniero. Buenas noches con todos. Es posible, A perdón, disculpe antes que le corte, es posible que puedan encender su cámara cada que vayan a participar. Les agradecería muchísimo.
Ok, déjame solucionar esto. No se preocupe. Antes de, una vez que, aprovechando que la compañera está chequeando el tema de la cámara, una vez que finalice la exposición, esta misma diapositiva la transforman en PDF, eso es guardar como PDF y la suben, ¿no? O sea, los integrantes del grupo la suben a Classroom, como que estuvieran enviando un deber, por favor. Cada uno de los integrantes. Sí, cada uno de los integrantes para que quede completada la actividad. Entonces, una vez que culmine la exposición, pueden subirla, ¿no? A Classroom ahí. Como se sube una tarea normalmente, la transforman el archivo de PowerPoint en PDF y la suben. Por Ah, ya favor. listo. Bueno, sí, porque ya lo tienen todos, entonces solamente faltaría la exposición. Sí. Bueno, espero que ya estén todos mis compañeros. Voy a abrir la cámara desde mi celular. No se preocupe. Listo. Bueno, buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener una clase muy linda, muy bella, muy hermosa. Los integrantes de mi grupo son Magali Balcázar, Yubitsa Cisneros, Jordi Valencia y mi persona. Tenemos como tema la comunicación. Bueno, la comunicación. Para entrar en contexto, debemos saber, en primer lugar, ¿qué es la comunicación? ¿De dónde proviene esta palabra? Bueno, comunicación proviene del latín comunicare. ¿Esto qué significa? Compartir algo. Entonces, según varios autores, he citado a dos, uno en cita corta y otro en cita larga, nos dice que, según Casales, 1989, nos dice que la comunicación es una condición necesaria para la existencia del hombre y uno de los factores más importantes de su desarrollo social. Y por otra parte, Peiró, 2021, nos dice que la comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso intervienen un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. Bueno, manteniendo estas dos definiciones y entre otras obviamente que se debieron haber leído, lo que podemos nosotros definir como comunicación está aquí en el cuadrito amarillito y es que la comunicación es el proceso donde el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados. ¿Para qué? Para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? Lo sabremos más despuesito. Muy bien. Para continuar, seguimos con las generalidades de la comunicación. Aquí tenemos varios aspectos que considerar, como por ejemplo los antecedentes. ¿A qué nos referimos con los antecedentes? Conocer un poquito de la historia, de dónde viene este término, desde dónde se da esto de la comunicación para que ahora conozcamos lo que hoy en día hay tanto en la tecnología, innovación y entre otros aspectos. Bueno, pues, como todos saben, creo que conocen, todos vimos en la clase de historia, supongo que el ser humano era nómada, luego se hizo sedentario, construyó esto de, dibujaban en las cavernas, entonces se vino dando desde esto, desde señales, signos, figuras, incluso desde sonidos. ¿Por qué hablamos de sonidos? Porque supongo, ¿no? Nuestros antepasados debían tener algún sonido, algo para entender que yo que sé, iban a cazar un animal o algo. Entonces pasó esto y luego tuvieron que surgir nuevas formas de comunicarse para el ser humano. Y nace esto de la revolución industrial. Esto de la revolución industrial fue un boom. ¿Por qué? Porque aquí se generó varios cambios sociales y tecnológicos que ayudaron para
poder seguir este proceso y continuar con una comunicación distinta. ¿Por qué? Porque desde ahí se vino dando, nosotros ya nos comunicamos distinto. Antes podía ser por cartitas, por esto se creía esto del pajarito que llevaba la carta, señales de humo, esto del correo a cada una de las casas, pero ya, definitivamente con la revolución industrial cambió. ¿Qué pasó? Nosotros ahora nos comunicamos por medios electrónicos, como ser el correo electrónico, varias plataformas que nos ofrecen esto de mensajería. ¿Y qué pasa? Se crea esto de los satélites y aparece el Internet. El Internet es una cosa maravillosa que nos permite comunicarnos y nos acorta a distancia, que es una de sus grandes ventajas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros como estudiantes incluso la utilizamos y empleamos un tipo de comunicación, lo podría decir virtual, y a la vez participativo, porque todos estamos participando y estamos dando un poquito de nosotros para que todo este proceso de educación y de autoeducarnos, se podría decir así, salga bien. Entonces, esto en cuanto a los antecedentes, a breves rasgos nada más para que mis demás compañeros puedan participar. Sigue mi otra compañera. Compañera Balcázar. No sé si pueden verme. Sí, bueno, le vemos y le escuchamos. Ya, tenemos los elementos de la comunicación, en el cual ya nuestra compañera nos estaba explicando más o menos. Tenemos el mensaje, que es lo del cual estamos hablando, de la comunicación. Tenemos, por ejemplo, información enviada y recibida. Tenemos códigos, señales, signos o palabras. Tenemos quien lo transmite, que es el emisor, la información, y quién lo va a recibir, o sea, el receptor. Aquí podemos ver en códigos que nos puede hablar en señales. Por ejemplo, lo que yo he podido entender aquí es que, por ejemplo, queremos hablar o saludar, en vez de hablar, decir hola, podemos hacer con la mano así, nomás se entiende que es hola. También que podemos hacer con el pulgar así, o sea, decimos que sí, o sea, que sí, que es un significado que significa que sí. O también podemos, o sea, hay diferentes maneras, o como yo estuve viendo, también estuve investigando. Por ejemplo, yo cojo mi mano, así que quiero comer, o sea, eso también es un código de los signos con señales. Y también tenemos ahí lo que es canales, que puede ser por medio de la televisión, puede ser también por un texto, puede ser un mensaje de texto, una llamada. Eso, compañeros. Por favor, siga más adelante, compañera. También tenemos los alcances y propósitos, la información. Tenemos la información, entretener y persuadir. Aquí, como por ejemplo, estamos viendo las imágenes, por ejemplo, informar es como quien dice, damos una noticia. Como todos sabemos que a las 7 de la noche en tal canal tenemos las noticias que nos informa de lo que pasa, sea aquí en el país o fuera del país. Entretener es como un programa de show, un programa de entretenimiento, de que uno lo entretiene viendo cualquier, sea juegos, sea farándula, lo que sea. Y persuadir, estamos hablando aquí de que el Señor está, como quien dice, dirigiendo, nos habla, como quien dice, está dirigiendo, habla de los gobernantes, de lo que informan. Eso
Eso es, compañeros. Algo, siga, compañera, por favor. No sé a quién le toca, al siguiente que le toque, compañera. Eso es lo que les puedo compartir. Ya más adelante, si es que hay preguntas, se harán. Eso es todo, compañeros. Buenas noches a todos. A mí me tocó este proceso de la comunicación. Active la Le cámara. habla asistente civil. Sí. Perdón. Ya, ingeniero. Sí, sí visualiza. No se ve todavía. Oscuro, ¿verdad? Sí. No sé qué pasa, pero Ahí va a salir ya. ahí Todavía no. Quítale el dedo de la cámara. no está quitando, no tengo el dedo. Es broma nomás. Pensé que lo dijo en serio. No tengo nada puesto. Vuelvo a intentar una vez más, por favor. Ya. Ahí se quitó, ¿verdad? Sí, ahí se quitó. Ya. Ahí. No se ve. Continúe, por favor. Bueno, licenciado. Intención de comunicar. Es uno de los primeros procesos de la comunicación. Lo que quiere decir en la parte de intención de comunicar proviene... Espere, no sé qué pasó. A ver. Compañera, ¿se perdió la pantalla o es que mi celular se le perdió? No, sí se visualiza la pantalla de la diapositiva. Y si le digo que yo no la visualizo, vaya, se perdió solita. Vuelva a intentar de nuevo, por favor, lo más rápido posible. Ya, compañera. Ya, compañera, ahí sí. A ver, lo que quiere decir la intención de comunicar. La intención de comunicar proviene a la parte en la que damos, como quien dice, la información a tal persona, la parte en la que tenemos como intención en tratar de comunicarnos con cierta persona. Luego viene la codificación del mensaje. Esta viene a ser el emisor donde se desarrolla y prepara el contenido del mensaje según la comunicación, ya sea de manera escrita, de manera oral, sea de manera visual, digamos, también sea por señales, como dijo la otra compañera, y así. Más adelante les voy a explicar el cuadrito que está ahí en una foto con todos los procesos. Tenemos también lo que es la selección del canal de comunicación. Este es donde el emisor o cierta empresa o cierta organización trata de transmitir cierto mensaje, ya sea a una persona, sea a un cliente, sea cualquier persona común que esté por ahí. Esto puede ser a través de internet, a través de teléfono celular, a través de un Gmail, a través de una carta o en distintas formas. La transmisión del mensaje. En esta etapa, el proceso dependerá del canal seleccionado, ya que esto proviene a, como quien dice, hacer la intención del comunicado. Por ejemplo, si nos comunicamos por una llamada telefónica, entonces vendría a ser la llamada la que está transmitiendo el mensaje. También existen los correos electrónicos, las cartas, así, similar al canal de comunicación. Nada más que aquí es transmisión.
la recepción del mensaje. La recepción del mensaje proviene a cuando el receptor recibe el mensaje. Este puede recibir a través de una llamada, a través de cartas, a través de un Gmail, a través de lo que sea. La decodificación del mensaje. El receptor es quien decodifica e interpreta el mensaje, o sea, del cual lo recibe. Digamos, si nosotros transmitimos un hola y todo, entonces el emisor, el receptor se encargará de describirlo. Digamos, él puede entender un hola o un chao o lo que sea. Entonces, en esta etapa, el exitoso tiene que ser el receptor, ya que él va a comprender el mensaje recibido. Respuesta del receptor. Finalmente, el receptor compartirá su respuesta con el emisor del mensaje, dando lugar así al intercambio del mensaje. Como quien dice, él lo recibe y él da algo a cambio. Por ejemplo, aquí vemos lo que es la imagencita que dice, Julia, como emisor, tiene un mensaje importante que debe compartir con su amiga Julia, con su amiga Luisa. Aquí está teniendo la intención de comunicar. Aquí ya va el código del lenguaje del cual es escrito. Hola, la clase de filosofía fue suspendida. Entonces, en esta parte estamos utilizando un canal de comunicación que viene a ser un mensaje enviado por un teléfono móvil. Luego de eso pasamos a hacer a Luisa el receptor, o sea, quien recibe el mensaje, ella se encarga de decodificarlo y responde a su amiga, es decir, da el mensaje a saber de que lo recibió. Le dice gracias Julia. Entonces aquí viene la parte de internet. Dice Luisa tiene problemas con la red de internet y su mensaje tarda en enviarse. Dice, el proceso de comunicación fue directo y se desarrolló a través de internet. Lo que quiere decir es que ya tiene respuesta del receptor para el emisor, pero ya está decodificado el mensaje. ¿Para qué sirven los canales de comunicación? Uno de los canales de comunicación sirven y ayudan a construir cada sitio o cada marca o cada venta o digamos cada mensaje que necesitamos, ayudan a que estos sean entendidos por parte de otras personas. Así sea redes sociales, como les dije, redes sociales, ideas de un blog, email, mensajes y así. A continuación, el compañero. Encienda la cámara el siguiente compañero, por favor. Buenas, sí, ¿me ven por ahí? Sí, sí está visible la cámara, señor Jordi Omar Valencia. Okay. Muy buenas noches, ingeniero, licenciado, compañeros. Yo le voy a hablar sobre las utilidades en la vida práctica de la comunicación. Bueno, como generalmente la comunicación nosotros la utilizamos en todas partes, tanto como en casa, en escuela, colegio, en el trabajo, en la empresa donde elaboramos, en la calle donde caminamos. La comunicación genera lo que son facilidad a un vínculo o una conversación que hay entre personas, ¿no? Permite también a la persona relacionarse tanto laboralmente como sentimentalmente. La comunicación ayuda también a resolver conflictos en la vida práctica. La comunicación ayuda tanto en muchos temas se puede decir en lo que es deporte, en lo que es
la vida social de una persona. Porque hay a veces personas que por falta de comunicación se deprime, se vive en otro, como dicen, en otro mundo, en otro planeta, porque no tienen una buena comunicación, tanto con los padres, una buena comunicación con sus hijos, los padres con los hijos y todo ese tema. Dice aquí en la imagen, aumenta la productividad y eficiencia en las tareas. Obviamente la comunicación, tanto en el trabajo, nunca hay que quedarse callado, siempre hay que preguntar. La comunicación ayuda a ser eficiente y a ser capaz de realizar alguna actividad que te mande capaz a un superior, o tú darla a una persona que está menos en tu puesto de trabajo. Dice, genera un ambiente de trabajo agradable, obviamente, y evita conflictos y malentendidos. Obviamente, cuando hay un malentendido en la vida práctica de uno, tanto como amigos, con la pareja, con los padres, siempre la comunicación ayuda a ser proactiva y ayuda a llegar a una solución, porque como dicen por ahí, hablando se resuelven las cosas. Y no llegar muy allá de aquello, ¿no? Básicamente es lo que es la utilidad práctica de la comunicación, que creo que lo realizamos todos, incluso aquí en la clase y en nuestra propia casa. Muchas gracias. Bueno, al principio, como cité, tengo algunas referencias de dónde he sacado la información que les brindamos a nuestros compañeros. Espero que haya sido un tema de fácil comprensión. De hecho, lo es. Hemos tratado de poner palabritas significativas y entendibles, espero, para todos. Y les agradecemos por su dulce atención. Sí, muchas gracias. Agradezco la participación de cada uno de ustedes. Creo que cada una de las intervenciones ha sido muy puntual, concreta. Como dijo la señorita Celi, muy entendible, práctica, y pues de esa manera es como debemos continuar trabajando, ¿no? Cuando envío un trabajo, valga la redundancia, que sean los trabajos así concretos, que vayamos pues al objetivo principal de la clase, y pues está muy bien, muchas gracias, y pueden ahorita subir ya a la tarea de Classroom el PDF. Entonces, dicho esto, voy a continuar con el grupo número 2, que está conformado por María Kundumis, Michelle Freire, Gabriela Girón y Raquel Huanca y David Monge. Cuando deseen pueden compartir la pantalla. Ayúdame. Inge, ¿será que me puede regalar unos 5 minutos? Lo que pasa es que no sé qué le pasa a mi computadora, pero no se quiere abrir el PDF, la diapositiva. Me sale que tengo error, que ¿Por tengo qué no un se va a problema abrir? no Alguien sé, de que sus, tengo alguien de con el sus compañeros control. también debe tener el archivo, puede abrir. Sí, ingeniero, déjeme ver a ver si a mí se me abre. ¿Sí se visualiza? Sí, dice. Listo, la persona que vaya a intervenir, por favor activar la cámara. Falta un integrante ahí, ¿no? ¿Quién no trabajó? María Kundumis no trabajó. Yo quería comentarles, mejor sería el último que implementamos porque tuvimos algunos problemas con los integrantes. Unos estuvieron enfermos y No le escuché, disculpe. Miriam, a ver, María Condumi, me parece que es. Sí.
Y la otra era, no me acuerdo. Gabriela Está Girón. Gabriela Girón. Sí. ¿Ya? ¿Ellos no trabajaron con ustedes? No, la chica me supo decir que estaba enferma y la otra que tenía al papá enfermo y estaba por Quito, pero nunca nos dieron alguna información para poderla agregar al grupo. Entonces, por eso solo hicimos los 3. Sí, no hay problema, continúen ya. Ya. Ya se va de las manos también ese tema. Listo, la persona que va a hablar, active la cámara. Compañera Michelle. Si desea proyectar toda la pantalla es con F5. F5. Sí. O también con el icono que está al lado del aumentar y subir el tamaño, hay uno como una copita. Con este también puede proyectar toda la pantalla. El que está en la parte inferior derecha. Ah, Compañera Michelle. Me dice que tiene problemas en la computadora. ¿Cree que le puedo leer y ella después que le dé el resumen o la acotación que haya consultado sobre el tema que ella le tocó? sí, pasa su diapositiva hasta que pueda entrar la compañera. Bueno, buenas noches compañeros y ingeniero. No se le ve, pero Se le escucha muy bajito, no se le escucha casi claro. eso ahí sí está su... Sí, ahí está su cámara y ahí sí, por favor, un poquito más fuerte para escucharle nada más. Está encendida, ¿no me ven? Continúe, por favor. Bueno, a nosotros nos tocó el tema acerca de los problemas de la comunicación, errores de la comunicación y elementos de la comunicación. Problemas de la comunicación. Dice que se presentan en todas las relaciones. Mira, perdón que le interrumpa, ya pude solucionar, ya. Voy a continuar con mi tema. Perdón, ingeniero. No se preocupe. A mí me tocó lo que es problemas de la comunicación, nos dividimos, como ya lo supo manifestar la compañera, tuvimos problemas con, con las dos compañeras más, entonces nos integramos los 3. Ya, problemas de la comunicación. Se presentan en todas las relaciones interpersonales y de lo resolver adecuadamente. Pueden desencadenar batallas interminables y malas relaciones, por ejemplo, con la pareja o de la de los compañeros de trabajo. Es un error, por ejemplo, común también lo que es la paciencia. La mayoría de las personas, casi algunas no la tenemos o nos exaltamos mucho y somos personas impulsivas y a veces nos expresamos incluso de malas maneras que a veces afectamos a la otra persona que nos está escuchando y ahí comenzamos a tener un conflicto en la comunicación o en la relación que se está entablando.
Ya, también un problema de la comunicación es el no saber poder escuchar, oír. Suele ocurrir, dice, que pensamos que estamos escuchando a una persona y lo que en la realidad solo la estamos oyendo, que son cosas muy diferentes. Para poder escuchar hay que hacer uso de la actividad, no solo prestar atención a las palabras que una persona dice, sino también su lenguaje corporal y a la comunicación verbal y emocional también genera. También podemos decir que al hablar mal también es una manera de un problema de comunicación, sea el lenguaje escrito o hablado. No es lo mismo hablar que decir lo que es importante o escribir mucho, sino hacerlo con brevedad y precisión. También la falta de confianza también puede ser un problema de comunicación, dice, porque puede hacer que no nos expresemos apropiadamente lo que queremos decir y en muchos casos puede llevar a la falta de asertividad, a no poder expresar las opiniones de unos mismos correctamente. Esos pueden ser los límites. También la falta de credibilidad, también como falta de confianza. Es importante a la hora de comunicarnos con otras personas, ya sea con nuestra pareja, en una empresa o a la hora de tener un discurso en público. Como usted nos decía que también hay veces de los nervios que nos atacan a veces muchísimo en las presentaciones, más que todo en público. Esto también nos hace un problema de comunicación. Siga, compañera, adelante. Errores de la comunicación. Dice que se subdivide en oral y escrita. Las orales. Uso de malas palabras. Volumen. Nervios. Errores de la pronunciación. Uso de muletillas. Falta de expresión mínima. ¿Qué es un uso de malas palabras? Es no hacer uso de estas palabras, ya que esto definirá como una persona y el mensaje que uno transmite quedará en nada. El volumen. Hay que estar hablando con una persona que está cerca, es necesario levantar, o sea, no es necesario levantar la voz, ya que se encuentran las dos personas cerca. Siempre y cuando las dos personas estén discutiendo, ahí sí hay una probabilidad que legalmente van a alzar su voz. Nervios. Son causa de inseguridad, aunque se expresa más en el momento de una exposición. Por ejemplo, ahí también viene su expresión corporal, que la expresión corporal puede decir todo, con los ojos, con el movimiento, etc. Errores de la pronunciación. Es frecuentemente observada en esas palabras que no se usan y se tiene un buen conocimiento. Errores de la pronunciación. Cuando están dando un discurso y no dicen palabras adecuadas, por ejemplo, así como usted no sabía manifestar, cuando se equivocan y comienzan a seguir diciendo la misma palabra, o se pueden quedar en stop sin decir nada. Uso de muletillas. Es cuando se dice una palabra varias veces, es lo que le estaba diciendo. Ocurre por falta de un vocabulario pocas veces. Eso también puede ocurrir por falta de leer libros. Uno también no tiene un conocimiento básico acerca de las palabras y enseguida uno no sabe qué decir, no sabe qué interpretar hacia una palabra. Entonces toca leer mucho para poder tener conocimiento. Falta de expresión mínima.
Esto ocurre cuando una persona está nerviosa, que se queda tenso sin ningún tipo de expresión mímica. Como les seguía diciendo, una persona... Es expresión mímica, ¿no? Mímica, sí. Como les decía, que cuando uno puede decir con los ojos, de todo, cuando uno tiene un movimiento, ya que se mueve de un lado para el otro, o el pelo, solo se pasa cogiendo, entonces eso es un error que hay peor en una entrevista que van a hacer, porque la otra persona que está observando lo que uno está haciendo es como que dice, no, esta persona no me sirve para el trabajo. Puede venir un cliente, le puede decir alguna cosa y enseguida se va a poner nervioso y no va a saber rescatar el producto para poder vender. En escrita, falta de ortografía y signos de puntuación. Dice que estos errores de ortografía restan seriedad a nuestra comunicación y hablan mal de quienes nos ponen su firma. Cuando estamos haciendo alguna redacción, un certificado, por ejemplo, una secretaria que se confunda en no poner la fecha, en poner comas, donde debe de ser, los espacios, o estemos haciendo una carta y no tengamos la debida puntuación para poner los espacios que deben de tener cada uno de los párrafos. Ideas desorganizadas. Una de las mayores dificultades que encuentran quienes les cuesta escribir es organizar sus ideas. Siempre preguntarse ¿para qué y cómo? ¿Para qué? Contactarse o conectar con el negocio que uno va a tener. ¿Cómo? ¿Cómo fomento el diálogo? ¿Cómo hago una entrevista? ¿Cómo me presento en una entrevista? Todas esas preguntas uno se tiene que hacer antes de ir a una comunicación. La falta de coherencia. Dice que la falta de coherencia, de coordinación o coherencia, se manifiesta en el uso confuso de tiempos, verticales, de géneros y números. Eso es todo lo que le puedo acotar. Siguiente, sigue mi compañero. Muy buenas noches, licenciado, compañeros. Buenas noches. A mí el tema que me ha tocado hoy día es elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son los siguientes: el emisor, el receptor, el mensaje, el código y canal. Los elementos de la comunicación que van a lograr que la comunicación sea exitosa, siempre y cuando cada uno de estos elementos sean bien empleados, ¿no? Bueno, como primero tenemos el emisor, la definición. El emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita es transmitir un mensaje, es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor, valiéndose de algún canal. Como segundo tenemos el receptor, es quien recibe la información o la interpreta. Luego viene el código, que son señales, signos, palabras, mediante las cuales se emite la información. Luego tenemos el mensaje,
que ya es la información como tal, la información que nosotros enviamos, recibimos. Este mensaje está mediado también por el tratamiento que se le da y también por el contenido. Listo. Luego sigue el canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje. Este canal puede ser oral, por escrito, visual. Cuando hablamos por visual, es cuando utilizamos los celulares, las tablets, las computadoras. Bueno, hay una infinidad. Como hoy en día hay tanta tecnología, ¿no? Entonces, hay una infinidad de artefactos para poderse comunicar. Tenemos en cuenta que un proceso de comunicación no es estático. Quiere decir que cuando nosotros mantenemos una conversación con alguien, el emisor y el receptor pueden cambiar de rol. Es decir, si estoy en una conversación y le digo hola, en ese momento soy quien emite a la otra persona. La otra persona es quien recibe el mensaje. Pero si hacemos un intercambio, cuando esta persona me responde y me dice, hola, ¿cómo estás? Esa persona me responde, hola, ¿cómo estás? Ya que él fue, como le digo, ya fue el receptor, en un principio, para ser emisor y viceversa. Vamos, él fue al principio fue el receptor y cuando él me responde, ya él es el emisor. Entonces así es una conversación. Entonces, las habilidades o condiciones que se deben tener tanto el emisor como el receptor son habilidades que una comunicación debe tener, virtudes, cultura y sistema social. Todos estos elementos van medidos por algo que es muy importante, que es el contexto. El contexto es la situación o escenario. Tengo unos ejemplos que, vamos, entra el profesor al salón de clases, saluda a los estudiantes y le dice, hoy habrá una evaluación sobre la comunicación. Así que saquen una hoja para anotar. Les preguntan, espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran, ¿no? Entonces ahí el emisor es la profesora, el receptor son los estudiantes, el mensaje es, habrá evaluación sobre la comunicación, el código son las palabras, el lenguaje verbal, el canal es el aire y el contexto el salón de clase. Entonces eso es todo lo que he acotado al tema y gracias. Sí. Creo que estuvo igual, muy bien, muy preciso y conciso en las intervenciones de cada uno de ustedes dentro de lo que se había enviado a estudiar. Entonces considero que fue, reitero, preciso el aspecto comunicativo, ¿no? A lo que se quería llegar. Solo denme un segundito, nomás quiero anotar aquí los integrantes del grupo porque hay dos personas que no están. Entonces, en el grupo 2 está Raquel, si está, ¿no es cierto? La que no estuvo es Gabriela Girón y María, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bueno, no participa. Y María no participa. Participa. Michelle, primerito, ok. Tenemos el tercer grupo. El tercer grupo que es Natalie Troya, Miriam Morales, Jairon Moreira y Maite Moreira. Tercer grupo.
Sí, buenas noches con todos. Hola, Licenciado, hola. buenas noches. Pues recién la estoy conociendo ya después de como 2 meses de clases. No, ¿por qué? Sí se ha Es que no, participado. no, pero yo me refiero a que nunca activan la cámara. Ah, ya, ya. Bueno, Sí, no es, voy a compartir la pantalla, después voy a hacer un preámbulo, voy a compartir una frase, la intervención de cada uno de nuestros compañeros y por último una pequeña pregunta para saber cuán comprometidos estamos con el estilo de comunicación. ¿Sí? muy bien. Todos están de su grupo, ¿cierto? No faltó nadie de los que mencioné. No, 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 en efecto ninguno. Ya. Compartir pantalla. Por favor, podrían confirmarme si pueden visualizar. Sí, correcto, se visualiza. Sí, compañero. Está completa la... Para poner completa F5 o a su vez una imagen que está en aumentar en disminuir, eso ya está. Muy bien, está correcto. Sí, bueno. Ah, nuestro grupo está conformado por el señor Jairo Moreira, por la señora o señorita Maite Moreira y la señora Miriam Morales y quien les saluda Natalia Troya. Nuestro tema básicamente es los estilos de comunicación pasiva, agresiva y asertiva. No sin antes, quiero compartir un mensajito que me pareció muy relevante justamente en esta materia y deseo compartir porque es de un escritor austriaco. Luego de un tiempo estuvo, creo, nacionalizado, lo nacionalizaron británico y para mí es casi un todólogo porque se enfoca en la comunicación, la psicología humana, es matemático, es muy bueno con temas de expresiones, gestos. Entonces, me acordé de él. Y los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Ludwig Wittgenstein. No recuerdo cuándo lo dijo, pero creo que está en una de sus notas que sobresale de toda su carrera periodística y de estudios. Los estilos de comunicación los va a dar mi compañero Jairo, así que brilla, compañero. ¿Cuál era la frase del autor? Estaba muy interesante, ¿no? Los límites de tu mente eran. No, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Muy interesante. Jairo, te escuchamos. Creo que se voló. creo que se salió de la clase. Mil disculpas, entonces continuamos, compañera. Nosotros. Adelante, Miriam. Dice, estilo de comunicación son las principales maneras en que transmitimos un mensaje, reconocerlos y saber cómo manejarlos. Es importante para mejorar nuestras relaciones personales y profesionales. Se detallan a continuación los 3 estilos que tenemos. Por favor, por favor, active la cámara, Miriam Morales. Perdón, licenciado. Acostumbrada a no poner la cámara. Ya creo que está salida, ¿verdad? Sí, ahora sí, por favor, continúa. Es primer estilo, estilo agresivo. El segundo, estilo pasivo. Y tercero, estilo asertivo. A continuación tenemos estilo agresivo. Por
favor, la compañera Maybe. Buenas noches, ingeniero. El estilo agresivo. El estilo agresivo se caracteriza por las amenazas, variables y no variables. En definitiva, Verbales, dice ahí. verbales, con efecto concreto en la persona en quienes observan la intención, como tono de voz elevado, tensión de los músculos, ejemplos. Interrumpen, expresan su opinión encima de los demás. Cuando interrumpen hay personas que opinan sin respetar a las demás personas cuando están hablando. El otro es, hablan con voz muy alta, es que no tienen una voz muy alta, no se normalizan al hablar, en vez de hablar saben gritar. Otro ejemplo que yo pude ver son, yo soy superior y correcto y tú eres inferior y equivocado. Por ejemplo, puede ser como esos de los jefes de oficina, pues porque se creen que están un puesto más arriba que los demás, pueden tratar mal a las demás personas, creyéndolos inferiores a los inferiores. Y de ahí toca el tema estilo pasivo, que le toca a mi compañera Miriam. Estilo pasivo. Se basa en pensamientos y sentimientos que en situaciones que podrían ser expresados. Las personas tímidas se muestran inseguras. Esto significa que el miedo no tiene que ser el aislamiento a la sociedad y todo esfuerzo realizado debe ser justificado. Ejemplo, hablar de una forma delicada, evitar mirar a las personas a los ojos. Por ejemplo, cuando uno le tiene miedo a una persona y está en una conversación y quiere dar su opinión, pero por miedo a la otra persona, mejor todo le puede decir sí o sí. Y se guarda lo que uno siente por miedo. O cuando, digamos, a veces hay en las escuelas que existe el bullying y a veces les dice, dame haciendo mi deber y la persona le dice ya, tranquilamente por lo que tal vez le tenga miedo que le golpee o le haga maldades. ¿Ya? Ese es el estilo pasivo porque lo toma todo con tranquilidad, pero por dentro los sentimientos de uno están lastimados porque ese no es el estilo correcto. Gracias. Ya. Y como último estilo está el asertivo. Comunica de manera directa lo que uno piensa y lo que uno siente cuando tiene el valor y obviamente esta persona pues no se incomoda al hablar en un púlpito o con un grupo determinado de personas. Es decir, esta persona trata de ser 100% honesta y transparente sin tratar o sin tener este concepto de dominar al resto de personas o que el resto de personas traten de interactuar para los propios favores de ellos, es decir, del interlocutor. Y otra de las cualidades del estilo asertivo es de que trata de ser participativo, no solo el interlocutor, sino las personas que están receptando el mensaje. Un ejemplo de ello es utilizar un tono para una conversación normal, que sea agradable, que obviamente maneje los timbres de voz en las situaciones adecuadas y ser empático en las situaciones o en las reuniones o programas en donde tenga que utilizar esta persona asertiva. Yo les quiero hacer una pregunta porque como todos nos estamos casi durmiendo, ¿creen ustedes que qué tipo de estilo deberíamos
elegir actualmente, nosotros ahora que estamos estudiando, pues pienso que la mayoría va a escoger el asertivo, pues es una persona que, o la mayoría de nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar o de conocer o dentro de nuestro propio círculo familiar, hemos visto que personas cuando tratan de comunicar su mensaje tienen esta chispa, por decirlo así. Tratan de ser incluyentes, tratan de ser empáticos, se les hace mucho más fácil llegar a los objetivos. De hecho, expresar sus propios mensajes también se les hace más fácil para ellos. Y asimismo nosotros que recibimos el mensaje, lo recibimos de una forma clara, pura y sobre todo que no haya o que no se pueda cambiar o tergiversar las cosas o el mensaje como tal. Entonces, es ello. Como grupo nos ha tocado un tema bastante corto, ¿sí? Esperamos que les haya gustado y también esperamos que asimismo como el grupo de personas hayan o tengan este propósito para el 2022, ser personas que comuniquemos nuestros mensajes de forma o en el estilo asertivo. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, señoritas. No sé qué pasó con el estudiante Jairo o Jairo. Eh, Precisamente haciendo alusión a la imagen que tú colocas, ¿no? Muchas veces en la vida estudiantil el tener una comunicación pasiva nos deja muchísimas dudas cuando tenemos inquietudes, cuestionamientos acerca de una materia, de cualquier tema, ¿no? Entonces ahí hay que tomar una actitud de una comunicación asertiva para lógicamente consultar al docente o entre compañeros cómo podemos resolver un proyecto, una tarea, un ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, sí me hubiera gustado que puedan profundizar un poquito más en los temas, pero bueno, no sé qué pasó con Jairo. Déjenme un segundito, solo voy a colocar acá la participación de cada uno de ustedes. Jairo no participa. Morales. Listo, tengo el grupo 4, que es Alejandra Ojeda, Yasmín Pilamunga, Francisco Reina y Tati Castro. Aquí estoy. Listo, señorita. Cuando deseen pueden proyectar la pantalla. Estoy viendo doble ya en su pantalla celular. Ok, aquí está. No se ¿Sí olviden me que las escuchan? personas las personas que ya dieron la exposición pueden seguir cargando en formato PDF la tarea. No puedo calificar a las personas que no participaron, así es que tendrán 0. Bueno, esta exposición está solamente integrada por Francisco Reina, Evelyn Castro y mi persona, porque la compañera Ojeda no se ha reportado. Tamales Bueno, escucho por ahí. es que No queremos tamales ahorita. Queremos No, pues información. eso estamos en dieta, dígale al señor que se vaya. lo siento por eso. No se preocupe. Ya, bueno, nuestro tema nos tocó las barreras de comunicación. Buenas noches con todos, compañeros, compañeras y profesores. Active la Y bueno, cámara, por favor. profesor. No. Sí, tiene que activar la cámara, por favor. Ya, listo, si no me ven, ahí aquí. ¿Está acostada usted?
No, Ah, ya, estoy soy medio sentada, pero raro. estoy en mi cuarto. Ya, bueno. Se salió de la ¿Qué cámara. son las barreras de... Ay, sí, entonces no puedo proyectar. A ver, espere. Vamos a hacer esto. Ahí está en la cámara. Ahora proyecte la pantalla. Ahí. Aguante. Esperemos un ratito. Ay, ahorita Bueno, no justo importa. ahorita se me viene. Continúe ya. Si no se le activa la cámara, continúe. Bueno, como primer paso, que son las barreras de comunicación, me toca mi tema. Las barreras de comunicación se pueden decir que son obstáculos que dan el proceso comunicativo. Esto puede llegar a ser comprensible o distorsionar a un mensaje. Las barreras de comunicación puede suceder en el colegio o cuando los niños juegan. Por ejemplo, como dicen, el teléfono está descompuesto. Es un mensaje original. Las barreras de comunicación pueden ser interferidas de no aplicar acciones para evitar dificultades a un mensaje claro o un proceso comunicativo. También son obstáculos que implican la transmisión de un mensaje entre el emisor o el receptor a través de canales indeterminados o de un código común. Aquí hay tipos, barreras que existen dentro de las barreras de comunicación. Y para eso le doy el paso a nuestro compañero Francisco, que va a decir las barreras semánticas y las barreras psicológicas. Compañero Francisco. Se salió la presentación. Póngale de nuevo, porque si no, no va de poder ver el compañero suyo. Dice un momento, ya comienza a ingresar ya, porque donde él está de turno y casi no hay mucha señal. Ya está queriendo ingresar. Bueno, entonces, le esperemos, entonces sigamos con nuestra compañera Evelyn Castro. Ya estoy por aquí. Listo. Estoy cogiendo señal. Ahí está el compañero. ¿Tienes buena señal para activar la cámara, Francisco? Esperemos que sí, ingeniero. La verdad que estoy acá en el puesto de trabajo y acá no hay mucha señal. Esperemos que sí para conectar la cámara. Intenta activar y si no, le puedes desactivar. No sé si por ahí me ven. Ni con el viento de la Rosa de Guadalupe se te ve. Es que estoy oscuro por acá. Acá no hay señal ni luz. Esta clase ha sido como media divertida. Lo contrario de matemáticas. No importa, estimado. Primero tamales. Primero tamales, ahora la Rosa de Guadalupe. Puedes activar la cámara. Estimado Francisco Javier, si no, ¿Qué pasó? Si no tienes muy buena señal, no importa, puedes intervenir sin la cámara. Ya, profe, ya activé la cámara y proyecté la pantalla. Ya listo, voy a... Aleluya. Sin la cámara. Listo, Francisco, continúe. Bueno, me presento, soy Francisco Reina. Saludos para todos y para usted, licenciado.
Disculpándome por la situación donde me encuentro, pues voy a dar mi exposición que nos tocó sobre las barreras de la comunicación. Sin antes, quiero empezar con una frase muy, no sé, algo común en nuestra vida, que dice que no comunica el que mejor habla, sino el que mejor escucha. Con esto quiero pasar a leer un poco lo que me tocó a mí, lo que es las barreras psicológicas. Nos dice que tiene que ver con la situación psicológica del emisor o el receptor, condicionada por su estado emocional o su personalidad, lo que lo disponen de algún modo a una forma de comunicación determinada. También está vinculada a la simpatía o rechazo hacia el receptor o emisor, o al mensaje que se transmite, deformando por diversos estados como miedo, frustración, alegría o bien a que no se entienda lo que se dice o se lee. Lo que es las barreras fisiológicas, tenemos que dice que las deficiencias fisiológicas del emisor o receptor, tanto por condiciones médicas, esto contiene a lo que es sordera o ceguera, también mudez o enfermedades transitorias, resfriados, alergia, disfonía, determinan el correcto funcionamiento de la comunicación, toda vez que restan claridad y fidelidad a un mensaje. Yendo a esto, ahora sí me voy a la diapositiva que nos habla, nos profundiza un poco más. Esperemos que se abra un ratito. Ok, aquí está. Lo que es las barreras psicológicas, dice que tiene que ver, como le leía, tiene que ver con la situación psicológica del emisor o receptor, por su estado emocional o su personalidad, lo que lo lleva a una comunicación determinada. O sea, no es correcto. Por los ejemplos que se pueden ver es la actitud o el carácter y el estado de ánimo de los interlocutores. En este caso, como quiere decir lo que es la actitud, por ejemplo, cuando somos gerentes o tenemos un puesto, así no sea en una oficina, sea en cualquier parte, en el trabajo, donde estemos efectuando, si nosotros no tenemos una buena actitud, podemos perder mucho porque detrás de nosotros nos están observando. Entonces, en este caso, si nosotros, al ser unos gerentes, dando un ejemplo, que una persona llegue a pedir lo que es información y bueno, y entra a la oficina de nosotros y saludando, y mientras que nosotros le tenemos una actitud de que, bueno, pues ya, saludando así, buenos días, ¿qué desea? Tome asiento. Entonces, esa no sería la actitud de nosotros. La actitud de nosotros sería, señor, bienvenido, tome asiento, ¿en qué podemos servirle? Tenemos aquí, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería como la actitud, como un ejemplo de actitud. ¿Ya? Lo que es el carácter también, a veces sí hay una... y por ejemplo, ya sale la persona de ahí y se va por ahí y dice que a un compañero o amigo le dice, oye, quiero sacarme un préstamo. Digamos que esto sea una entidad, perdón, con mi garganta tengo esa fónica. Esto que sea una entidad bancaria y diga el amigo, le quiera decir, oye, quiero hacer un préstamo, ¿será que esa entidad bancaria? Y en cambio, como nosotros tuvimos una actitud con esa persona así, una actitud en mala, entonces la persona va a decir, no, mejor dicho, allá no te vayas porque allá hay un gerente, pero que ni el saludo te quiere dar. Entonces, eso es una barrera que nosotros ponemos seria, digamos, personalmente, porque nosotros debemos de cambiar esa actitud. Primeramente tenemos que cambiar lo que es actitud. Y luego sigue lo que es el carácter. Al tener un carácter,
dicen que el carácter fuerte no es el que más habla o el que es musculoso o es el que es más alto o el que es más grosero. No, el carácter es el que es pasible, el que lleva a una dimensión de personalidad. Entonces, nosotros como gerentes deberíamos tener un carácter, como acababa de interpretar en el grupo 3, pasiva o retroactiva, algo así, que nosotros tenemos que enfocarnos en el cliente, en las personas que llegan a, a pedirnos información o a hacer algún documento. Luego de esto, pues seguía nuevamente la compañera Yasmín. ¿O ya culminó con su intervención? No, aquí estoy, compañero, no se preocupe. Bueno, aquí las barreras fisiológicas. Las barreras fisiológicas permiten al emitir o recibir una claridad o precisión para un mensaje. Esto da efecto al emisor o al receptor. Y también pueden afectar a cualquiera de los sentidos, que sea, por ejemplo, total o parcial. Algunos ejemplos de la barrera fisiológica pueden ser el dolor de cabeza, los problemas visuales o los problemas auditivos. Gracias. Bueno, aquí le toca a mi compañera Evelyn. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ingeniero, buenas noches. Me ha tocado barrera física. Cuando hablamos de barrera física, se trata todas las circunstancias, contexto del medio. O, ¿qué nos quiere decir esta barrera? Nos impide llegar un mensaje fluido y claro, pero esta no se relaciona con lo que es la persona, sino con el medio que dificulta para llegar un mensaje, como por ejemplo, cuando estamos en un lugar cerrado y comenzamos, o sea, se interfiere un ruido, por ejemplo, cuando, perdón. ¿Está nerviosa? Como dijo alguien, no tenga miedo que yo también estoy temblando. El profesor está poniendo nervioso. Por ejemplo, esto se relaciona con lo que es también el ruido, la tecnología, falta de internet, por ejemplo, cuando vamos a dar un mensaje y justo en ese momento falla la comunicación, no sabemos, no le llega a la otra persona el mensaje concreto con lo que le queremos dar a entender. Esta barrera de comunicación, por ejemplo, tenemos una comunicación solamente lo que es la parte tecnológica o nosotros como persona, no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando queremos dar un ejemplo, algo así. Solo se relaciona con lo que es tecnológicamente. Esta barrera física, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos hablan muchas personas al mismo tiempo. También es una dificultad al momento de nosotros hacer llegar un mensaje. Siempre toca alzar la mano para poder entender lo que queremos dar a conocer. Más o menos algo así. Bueno, ese es mi tema que me tocó dar, solo barrera física. Gracias. Ok. Bueno, licenciado, nos toca otra barrera, pero le tocaba
a nuestra compañera Ojeda, pero creo que no, Pero no está. dele nomás lectura y me imagino que algo debe de tener de concepción acerca de esta barrera, ya que también se la di yo, ¿no? Ujú. Bueno, las barreras administrativas. En estas barreras, son como canales a través de una transmisión por mensaje, que es como un proceso comunicativo, o puede ser por una mala organización. Por ejemplo, estas barreras se la utilizan cada vez que hacen en las oficinas, o sea, por ejemplo, en el municipio. Ahí hacen a veces canales para transmitir un mensaje, pero a veces también como hay unas malas organizaciones ahí que, bueno, en todo caso, por la sobrecarga también, o unas pérdidas de información, o también puede ser por la falta de una planificación, por una organización social. Eso se trata de las barreras administrativas. Y gracias, Lice. Listo, denme un segundito, nomás voy a anotar aquí. A ver, la persona que no estuvo en el grupo 4, ¿cuál fue? La señorita Alejandra Ojeda, o la señora Alejandra Ojeda. No participa. Yasmín, Sustam. Francisco Reina también. Y Tati Castro sí está también. Listo, chicos. Puede dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Listo, chicos. ¿Cuál ha sido la intención de mandarles a cada uno de ustedes por grupos, ¿no? El tema de la comunicación. Hay un detalle. Las cosas o los elementos se aprenden cuando uno se vuelve a repetir. Si bien es cierto, cada uno de estos elementos ya los vimos o ya los di de forma, como ustedes lo quieran ver, bien ejemplificada o de forma rápida, pero ya los vimos cada uno de ellos. Pero el hecho de que ustedes hayan vuelto a compilar información, a recabar información, hace que nuestro cerebro ya vaya asimilando de mejor manera la información. Es por esto que este detalle de construir conocimientos juntos, al ser un facilitador y ustedes también ser parte de la estructura del conocimiento, ayuda, ¿no es cierto? Como reflexión y como crítica constructiva, si hay cosas que mejorar, siempre estamos para aprender, para mejorar, para ir quitándonos los nervios, ese tipo de detalles, ¿no es cierto? El hecho de a veces trabarnos en las palabras, de no leer como está en el texto, son cosas o son detalles que también es parte de la comunicación, ¿no? Precisamente como estamos viendo. Pero como digo, son cosas, son parámetros o son elementos que con la práctica, con el andar o el camino profesional se van puliendo. Reitero, si bien es cierto, es notable que muchos de ustedes se prepararon y muchos de ustedes no, eso ya queda conciencia de cada uno de ustedes, pues lógicamente es, como digo, es una crítica constructiva para dar mejores disertaciones, conozcan a mayor profundidad un tema para que puedan desenvolverse de mejor manera, ¿cierto? Porque cuando se quedan cortos de palabras, cuando se quedan nada más con lo que pusieron en la diapositiva, pues ahí se queda, ¿no es cierto? Porque no hubo una preparación previa, etcétera, etcétera. Por muchos detalles que pudieran quizás causar esto, la falta de tiempo, un poquito de desorganización, ¿no es cierto? También en nuestras vida cotidiana como trabajos, otras materias, más deberes, más trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. También quería hacer alusión a algo. Miren, esto del proceso de la comunicación es bastante serio. Y no sé cuándo ustedes pusieron un alto o alguna vez les topó esto. Yo siempre he sido y sigo siendo una persona muy sociable, que me gusta tener muchísima amistad con las personas,
muy amigable, muy sonriente, no soy un tipo serio. Y a lo largo de todos mis trabajos siempre me he caracterizado por ese detalle. Pero resulta que ha habido personas que, por ejemplo, yo les he saludado 1 o 2 veces, que es parte de la comunicación, ¿no? Y no te responden. No sé si a ustedes les ha pasado ese detalle, no te responden, te están escuchando, pero no te responden el saludo. Yo digo, Eso le sucede más seguido, disculpe, en el hospital, cuando uno pasa y le saluda y nadie responde. Y uno, bueno, yo sé decir buenas tardes. Ah, buenas tardes, yo misma me respondo porque a veces no les responde. sí, es verdad. Miren, esto es Y un eso sí es tema, verdad. este es un tema bastante profundo y que se da en muchísimas instituciones más del sector público. Por eso yo les dije un detalle a ustedes. En algún momento de la vida, porque el tiempo pasa rápido, van ustedes a ser profesionales. Y como no sabemos del trajinar de nuestra vida, porque a veces estamos en una profesión, nos graduamos de algo y vamos a hacer otra cosa, o a veces ejercemos la profesión, estimados estudiantes, nunca cambien cuando ustedes alcancen un título universitario. Ustedes siempre sean las mismas personas, sencillas, humildes, como son ahora. Y mucho más cuando tengan un título profesional. Porque créanme que una persona mientras más estudia, se da cuenta que le falta mucho por aprender todavía. Y su humildad siempre debe permanecer porque muchos de ustedes pueden incursionar en el ámbito público, privado, en el ámbito político, pueden llegar a ser autoridades. La vida es así, pero siempre recuerden de llevar esto la humildad, porque ya digo, como dijo creo que Miriam, hay personas en el ámbito ya del laboral que no te contestan un saludo y eso entorpece, créanme a mí que cuando alguien no me contesta un saludo, unas 2 veces no le vuelvo a saludar más, creo que en mi vida yo. Realmente eso entorpece el proceso de comunicación y a veces me he preguntado, ¿tendré que seguir saludándole o tengo que aguantarme el mismo silencio de siempre, no? Porque realmente es como que molesta mucho a veces. Yo digo, ¿qué será que no me escucha? ¿Qué será que tiene muchísimas ocupaciones, la verdad? Pero es muy complejo ese tema, por eso siempre mantengan esa humildad donde quiera que estén. Miren, tengan el mismo trato con su jefe, con la persona que hace el aseo del local comercial o de aquella institución, con la persona que hace servicios varios. Siempre la misma persona es humildad. Y eso va a hacer que su proceso comunicacional con las personas sea asertivo, que ustedes puedan tener reuniones muy productivas, ¿no es cierto? Siempre estamos por ejemplo, ustedes se dan cuenta que en mis clases, si hay que pegarnos una risa por algo, nos reímos todos, ¿no es cierto? Si hay que estar serios, pues todos estamos serios atendiendo a la clase, pero eso hace que sea un poco más dinámico, que todo este proceso de la comunicación sea un poco más llamativo para todos, ¿no es cierto? Que nos atrae un poquito más, que estamos aprendiendo cosas, que aprendemos detalles, que vamos puliendo situaciones con cada una de las intervenciones de ustedes. Hoy ya les he podido conocer a todos y a todas porque realmente no les conocía. Entonces, son elementos importantes. Pero, repito, llamo a la reflexión de cada uno de ustedes y en ustedes quedará cuánto se prepararon para esta exposición, ¿no es cierto? Repito nuevamente, pueden haber varios factores: trabajo, familiares, de salud, otras materias, falta de tiempo o falta de organización. Pero sí es importante que este tema de la comunicación lo asumamos con total responsabilidad y esto se puede reflejar en cada una de las exposiciones que ustedes dan en sus trabajos, en sus familias. Eso quería decirles, creo que cada uno de ustedes lo ha hecho lo mejor que ha podido hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido, hay algunas intervenciones que me gustaron muchísimo, muchísima fluidez, muchísima intuición también, algunas frases ya importantes que se mencionaron aquí, son cosas que nos ayudan, ¿no es cierto? Y hay otro detalle que siempre nos va a ayudar, y creo que ya lo dije, pero repito este consejo. Si bien es cierto, hay momentos que nosotros nos tomamos como para relajarnos, para ocio personal, deportes, ver alguna película, una serie. Si asumimos un reto de estudio, asumamos también otra disciplina, el de leer por lo menos un libro, de algo que nos interese, de algo que nos llame la atención. Por ejemplo, a muchos de ustedes les puede llamar la atención la política, hay libros muy buenos de política. La administración, ¿no es cierto? Marketing, ventas, todo ese tipo de detalles. Porque la lectura
va a hacer que nuestro léxico, nuestro vocabulario, nuestras palabras sean más surtidas, ¿no es cierto? Y no nos quedemos un poquito rezagados, retenidos cuando nosotros queramos transmitir cierta información, ciertas palabras, ciertas frases, nos van a ayudar muchísimo. Entonces eso también es parte, ¿no es cierto?, del aprendizaje, porque quizás una parte de la materia les puedo dar yo, pero también hay una contraparte de ustedes. ¿Qué hacía yo y sigo haciéndolo yo en mi proceso de aprendizaje de lo que estoy estudiando, de lo que estudié? Pues recibía materia de muy buenos profesores, pero también era un poquito más curioso, iba un poquito más allá, ¿no? Como les dije hace un tiempo, ahora ya tenemos la facilidad del internet. Créanme, cuando buscamos en YouTube existen muy buenas conferencias de la comunicación, muy buenas disertaciones acerca de marketing, de ventas, del mismo tema de especialidad de ustedes, de la administración, etcétera, etcétera. Entonces, aquí todos vamos a arrimar el hombro y asumir un compromiso, ¿no es cierto?, de mejorar en nuestro tema comunicacional, de evitar ciertas barreras, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Por ejemplo, si nos está fallando quizás la interacción de mirar a los ojos. ¿Y cómo hacemos esto? Con la práctica. Créanme que cuando, bueno, siempre lo digo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno estudia en una escuelita del campo, es muy diferente estudiar en una escuela de la ciudad. Les digo, y a mí no me va a dar vergüenza decirlo, por ejemplo, yo nací en el campo, yo no pasé por un jardín de infantes. O sea, directamente te enviaban a la escuela y eso, ¿no es cierto? Yo tenía un solo profesor para todas las materias, ¿no es cierto? Y de esos que te daban, te pegaban, ¿no es cierto? Ahora ya no se puede, ya esas cosas. Pero yo sí tenía profesores así. Ya, de ese tipo de profesores tuve yo. No que ahora ya que te dan algo y mandan al psicólogo o lo demandan. Pero ¿a qué me refiero con ello? Que recibí una buena educación, pero yo recuerdo que sí tenía inconvenientes para el tema de comunicacional. Ya cuando entré al colegio, pues lógicamente ya estaba viendo en la ciudad, se me hacía muy difícil el tema de exposiciones y ese tipo de detalles. Sentía que me hacía falta algo. O sea, sí me daba bastantes nervios, porque es normal, ¿no? El sentir nervios previo a una exposición o a una disertación. Entonces, ¿qué hacía yo? Practicaba, ¿no? Hacía como que ya estuviera en un escenario frente a un aula, un profesor, y más o menos iba diciendo todo lo que tenía que decir, y eso me ha ayudado muchísimo a desenvolver. Porque digo, no, aquí como a veces me grababa, digo, no, como aquí como que estoy fallando. Aquí como que estoy sobreabundando las palabras o diciendo cosas que ya dije acá. Entonces trataba de ir puliendo mi forma comunicacional para poder disertar o presentar, en este caso ante el colegio, ya luego en la universidad y luego ya en mis posgrados, temas o temáticas de una manera más fluida, ¿no es cierto? Que sea entendible para el público, que sea entendible para las personas. Entonces, ¿qué es lo que nos perfecciona a nosotros como estudiantes? La práctica. Volver a practicar, a repasar, ¿no es cierto? Es lo que estamos haciendo ahora. Ya vimos, como dije hace un momento, la materia, quizás lo vimos por ahí por un videíto, pero también ahora estamos consolidando esa misma información a través de cada una de las exposiciones de ustedes. Entonces es importante, nunca, estimados estudiantes, el conformismo. Siempre hay que ir un poquito más allá para perfeccionar y nosotros nos conocemos perfectamente, ¿no es cierto?, cuáles son aquellas debilidades. Por ejemplo, yo pude notar ahora que dentro del grupo existen personas con muy buena facilidad de palabra, ¿no es cierto?, con muy buen léxico, que es excelente que sigan de esa manera mejorando, ¿no es cierto? También dentro del grupo hay personas que falta reforzar un poquito más este tema, ¿no es cierto? Para que lógicamente este detalle de la comunicación ya sea más fluida con el pasar del tiempo. Porque como digo, el trajinar de la vida nos puede ubicar, o las oportunidades de la vida nos puede ubicar en puestos directivos. ¿Qué tal a cualquiera de ustedes, después de graduarse, se le presenta una oportunidad maravillosa de gerenciar una empresa? Y pues usted tiene que primeramente llamar a una junta de socios, ¿no es cierto? Ver cómo está la situación actual de la empresa económica, cuáles son los objetivos generales específicos. Pues lógicamente ahí ya usted tiene que armarse de valor y tener un léxico muy fluido, ¿no es cierto?, para presentarse ante los socios, decir cuál va a ser su manera de trabajar, cuál va a ser su visión de aquí en adelante, qué metas se propone a corto plazo, qué metas se propone a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que estar preparado
para las cosas que nos tiene esta vida. Como digo, muchos de ustedes también pueden incursionar en el mundo de la política y ahí hay que saber muchísimo de oratoria para poder convencer a nuestro público objetivo. Entonces, pareciera que este tipo de cosas que estamos viendo son muy básicas desde su punto de vista, son muy elementales, que ya quizás hemos visto en el colegio, pero ya trasladándonos a nuestra vida diaria, a nuestra vida profesional, son cosas muy importantes y que nos van a ayudar. Nos van a ayudar, nos van a salvar de muchos problemas, de muchas dificultades, como ya les había mencionado yo el ejemplo de aquella señora que estuvo dando ese mensaje, no es rendición de cuentas, sesión solemne, perdón, de ese municipio y se puso bastante nerviosa. Entonces hay que evitar, ¿cómo evitamos ese tipo de detalles, ese tipo de inconvenientes que se nos puede suscitar en nuestra vida? Lógicamente con la preparación. Tiene que haber una seria preparación previo a estar frente a un público, ¿no es cierto? Debemos conocer 100% cuál es el tema que vamos a nosotros exponer, porque pueda que dentro de nuestro público existan personas con conocimiento profundo acerca del tema y nos pueden hacer preguntas muy, muy complejas que no podamos responder en ese momento. Ahora, aquí viene algo. Por contarles un detalle que a lo largo de mi vida como docente, que no es muy, muy extensa tampoco, ¿no? Creo que me falta muchísimo todavía por aprender, pero en ese camino estamos. Por ejemplo, habían estudiantes que sí me preguntaban cosas que yo no lo sabía en ese momento. Y créanme que es mejor decir en ese momento que no lo sé, pero que le voy a volver a investigar, que decir cosas que no vienen al tema o que se puede salir de texto y de contexto, ¿no es cierto? Entonces también habrá momentos que quizás no podamos responder una información, pero debe haber ese compromiso de que vamos a investigar, vamos a indagar y vamos a darle una próxima oportunidad. Y eso es precisamente lo que hacía yo. Cuando no conocía un tema, en ese momento lo investigaba y en la siguiente clase ya aclaraba las dudas. Eso se puede dar en cualquier ámbito que nos encontremos. Y quién quita que también muchos de ustedes en el futuro ejerzan la docencia, ¿no? A nivel de que a ustedes les guste, a nivel básico, secundaria, superior. A mí siempre me ha llamado la atención la educación superior y la docencia superior por el hecho de que es por méritos, ¿no? Es menos politizada, es por méritos. Uno se está siempre preparando, investigando, buscando, indagando, consultando, leyendo, averiguando, buscando información, ¿no es cierto? Y siempre nuestra mente está activa, no dejamos nunca de aprender. Como dije hace un momento, podremos pasar años estudiando, pero siempre habrá personas que conozcan más que nosotros. Es por eso que siempre hay que mantener la humildad en todo el ámbito que se nos pueda suscitar en nuestra vida cotidiana, familiar, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa ha sido la reflexión o el complemento que yo he querido dar. Básicamente no he querido entrar con preguntas a cada uno de ustedes, más bien he optado por escucharles sus intervenciones, cada uno de sus ponencias y llamar a la reflexión, como digo, y a una crítica constructiva de que, como dije hace un momento, las personas que consideran que no se han preparado para la exposición, pues sea muchísimo mejor que lo de hoy para una próxima etapa, ¿no es cierto? Eso es lo que quería mencionar. No sé si existe alguna cosa que quieran acotar complementariamente a lo que se ha dicho o alguna reflexión, pues tenemos unos minutos más para eso. No todos a la vez, por favor. Uno por uno. Yo dije, claro. Era sobre la imagen era sobre la imagen de la compañera Troya. Me parece que la última imagen que había, que ella dijo que todos nosotros no me recuerdo, pero había una imagen como que tenía miedo. Y rápido y usted habló sobre los maestros, que a veces nosotros los alumnos no entendemos una clase y el maestro nos pregunta, ¿sí entendieron? Nosotros decimos, sí, pero en realidad no entendimos porque a veces el maestro tiene una actitud que como que nos da miedo, nos genera miedo. Entonces, al momento que la compañera dijo eso y al momento que usted dijo de la clase rápido, se me fue a mi mente la clase de matemáticas. Todos nosotros decimos, sí, entendemos. Pero bueno, yo digo por mí, a veces se me quedan dudas y
y no sé, también los compañeros sí quedarán con dudas, entonces a veces uno por miedo, por temor que le hable o que le diga, mira, esto tú ya tienes que saber, aquí ya es otro nivel, entonces a veces uno no pregunta y se queda con esas dudas. Entonces eso también es una manera de comunicar que pude aprender hoy en lo que estaba exponiendo la compañera. Sí, precisamente tienes toda la razón. Me ha pasado también a mí en el ámbito cuando fui estudiante, pero lo quité rápidamente, ¿no? Porque creo que ese detalle de tener una comunicación pasiva, de uno quedarse callado, hace más daño, ¿no es cierto?, que no hablar. A la larga va a hacernos más daño como alumnos, porque nuestra responsabilidad como docentes es ser facilitadores de la información, proporcionarles a ustedes cada uno de los temas, ya sean de carrera o temas transversales, ¿no es cierto?, de competencias adicionales, como trabajo en equipo, comunicación, porque mi materia lógicamente es adicional, no es de carrera, porque creo que en módulos posteriores ya van a ver ya todos estos temas, quizás yo mismo les dé, pero volviendo al tema, es importante que ustedes cuestionen siempre sus dudas, no se queden. No se queden con las dudas, ¿no es cierto? Porque eso va a hacer que su aprendizaje quede obstruido, ¿no es cierto? Y quizás si no se aclaró una duda, voy a topar el tema que dijo la compañera de algún ejercicio matemático, de alguna operación matemática. El profesor, cuando él dice, si entendieron todos, y si no entienden, va a pasar a otro tema mucho más complejo. Y si no pudieron captar o resolver una operación más básica, pues lógicamente cuando se pasa un tema más complejo, se va a ir ahondando el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a traer aquello? Que cuando ya existan exposiciones o evaluaciones o exámenes, lógicamente ahí va a haber un bajón, ¿no es cierto? Por eso es importante ir puliendo. Yo les he dicho a ustedes, de mi parte, siempre pueden preguntarme, volver a preguntarme, escribirme, bueno, llamarme. Tengo algún problema con el teléfono, pero nunca me ingresan las llamadas. Pero a la mayoría de ustedes, y dan fe de ello, siempre que me han escrito, me han consultado, les he respondido. Entonces esa es mi manera de trabajar. Bueno, eso sí, respeto cada una de las maneras de trabajar de cada docente, ¿no? Pero a lo que voy es que ustedes nunca se queden con la inquietud, porque eso también entorpece el proceso comunicacional y el proceso de aprendizaje. Esa es mi forma de decir este tema. No sé si había una persona que quería decir algo. Analicen, o sea, creo que depende de cada persona que tenga su temperamento, porque a veces yo sí, a veces me quedo con esa duda y ya me quedo frustrada, me quedo bloqueada con los ejercicios matemáticos y me toca ver los videos desde el inicio al fin. Imagínense que me llevo como 3 horas ahí revisando los toditos ahí desde el inicio al fin, y a veces cuando ya quiero preguntarle algo me da como nervios, digo, ay no, digo, si él me va a explicar uno le pregunta 2, 3 veces y a veces dicen, ya entendió. Y uno, sí, dicen, sí entendí. Pero nada, que entendió uno mejor, rápido YouTube y ahí rápido a buscar que un maestro nos explique de manera tranquila. Es como mi hijo cuando él tiene clases, él también a veces cuando no entiende, él también pregunta, y cuando dice la maestra, pero es que usted no está poniendo atención. Y él me dice, mami, yo sí estoy poniendo atención, dices que no le entiendo. Y como él ya me mira así, piensa que ya le voy a hablar, entonces se pone a llorar porque yo a veces le digo, pon atención ahí porque después vienes y me preguntas a mí, le digo. Y entonces cuando ya la maestra le dice, ¿ya entendió? Y él dice, sí. Dice, mami, es que los compañeros hacen mucha bulla y no le entienden. Y entonces a veces uno, ni por más que le ponga atención, a veces necesita que le expliquen, porque por ejemplo yo le digo a mi hija, yo cuando estaba en el colegio, yo no entendía los ejercicios, incluso me pagaban para hacerle, digo, para que yo les esté haciendo los ejercicios. Ahora yo voy a pagar, le digo, para que me los estén haciendo, porque de verdad no los entiendo. Hoy día ya le cogí todo el ritmo de unos ejercicios. Ahora viene el licenciado, nos puso otros y ya me bloqueé porque tengo que comenzar otra vez a mirarlos para comenzar a hacer los que él mandó ahora. Entonces uno como que se queda así con dudas, pero con esos son temperamentos que a veces tienen algunos maestros, se hace un poquito difícil, pero solo hasta que le cojan el ritmo nomás. Sí cada docente tiene su metodología, su manera de trabajar, su carácter.
su forma de ser, ¿no? Bueno, yo, como digo, respeto cada una de ellas, pero bueno, yo creo que un docente debe darse a entender, ¿no es cierto? Debe explicar hasta cuando el estudiante prácticamente... Apagó el micrófono, Inge, no se le escucha. Ahora sí. Les decía, cada docente tiene su forma diferente de trabajar, su temperamento, su metodología de enseñanza. Pero a lo que a mí concierne, yo siempre prefiero que el estudiante me capte esto de información que dar muchísima información y que no se haya aprendido nada, ¿no? Es mi forma de pensar. Entonces yo creo que, a ver, yo sí tenía docentes en la universidad de esa manera. Pero en la universidad pública es así, en las ranqueadas, ¿no? Yo tenía profesores de la Universidad Nacional de Loja que los manes, buenos días, clase de hoy, escribían un poco de notas, el que anotó, anotó, el que aprendió, aprendió, la próxima clase de evaluación. Yo tenía docentes así y de universidad pública reconocida, ¿no? Pero también tenía docentes muy buenos, profesores de economía, de administración, muy buenos. O sea, hay de todo en esta vida. Pero siempre uno como alumno siempre hay que cuestionar y cuando no se llega, digamos, a comprender, hay que buscar. ¿No es cierto? Hoy tenemos muchísimas herramientas que nos pueden ayudar, ejercicios similares, problemas similares, información similar, que pueden inclusive reforzar. Hay canales de matemáticas, no recuerdo, se llama, no recuerdo, es un profesor famoso que daba en el Tecnológico de Monterrey. No me recuerdo ese canal, pero ese profesor enseña muchísimos ejercicios de matemáticas y es muy famoso. Si recuerdo el nombre les pasaré. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, nunca se queden con dudas, ¿no? Al menos en mi caso siempre tendrán esa predisposición o la confianza para que puedan consultar. Ya sé que mi materia no es la difícil, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que es lo mucho, lo poco que se aprenda, ¿no es cierto? Lo pongamos en práctica. Porque no nos sirve de nada que acumulemos muchísima información, quizás en su momento la absorbamos, pero en el momento de la práctica ya nada. A mí siempre lo que me gusta es que, por ejemplo, mis estudiantes cuando se gradúan me dicen, profe, qué chévere, esto estoy aplicando en mi carrera profesional, esto aprendí cuando usted nos enseñaba y hoy me está sirviendo. Ese es el mejor regalo, o al menos para mí como profesor. Eso ha sido, chicos. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ya se acercan el tema de, creo que la próxima semana, evaluaciones, les he de confirmar. Hay un tema que también debo rectificar y es las calificaciones. Parece que toca rectificar. Hay cosas que van a ser sobre 2, otras sobre 2, otras sobre 3 y sobre 3 para completar 10, ¿no? Nos estaban explicando, entonces cualquier cosa que vean cambios es porque así son disposiciones de las autoridades, ¿no es cierto? ¿Qué está pensando Yubixa? Creo que todos tienen en mente al profe de mate. Ah, sí, bueno, no sé. Es que bueno, no sé, pues yo, claro, me imagino, no sé, no lo sé. Bueno, les envío el link. Les envío el link para que todos subieron ya la diapositiva. No, falto yo, Alison, todavía no lo he subido, me olvidé. Suban las diapositivas, por favor, que tienen que Ya voy a subir subir yo también, licenciado. las diapositivas de la Disculpe, presentación. ¿es una diapositiva por grupo o todos tienen que subir la diapositiva? Todos los del grupo, claro, es que es una tarea, pues. Sí. Entonces, ¿Y estamos bajitos en su materia o cómo estamos? ¿Perdón? ¿No estamos tan bajos en su materia o...? La verdad que me falta calificar todavía. Me preocupa el hecho de que unos no me presentan los trabajos. Eso me preocupa. Es que creo, Inge, los que ya no se han reportado, ya no han entrado a clases la semana pasada y esta semana me parece que ya no van a entrar. Como por ejemplo la compañera María Condumis, me parece. Yo estuve hablando con ella y ella dijo que estaba enfermita, pero como que está un poco desanimada porque ya no presentó una tarea que teníamos con usted que era
que era actividad en clase, que me pareció que era. Y ya, pues, y como Pero tenía que presentar un poco de documentos para que le puedan revisar, pero yo le digo, igualate para que puedas ingresar, porque usted sabe que a veces cuando uno tiene tiempo de haber, yo digo por mí, cuando yo no tiene tiempo de haber estudiado y se pone a estudiar y todo le coge de nuevo, los deberes, las tareas, Sí. cuando ya es mamá, ya tiene las responsabilidades y tanta cosa, y a veces uno, como yo le digo, a veces uno se queda a medias y no entiende, no puede hacer deberes y todo se acumula, y entonces ahí es cuando uno tira la toalla y dice, no, pues ya no puedo, ya no quiero, ya mejor me quedo aquí, entonces eso sí, pasa. sí le entiendo, estimada Joana, pero al menos, bueno, voy a hablar por mi caso. A las personas que me han escrito les he enviado audios, videos, inclusive les he mostrado cómo hacer alguna cosa que no entienden, pero aquí ya también vale la responsabilidad de cada estudiante, ¿no? Porque si la persona que usted me dice nunca me preguntó nada o no me dice nada, pues yo tampoco no puedo saber, ¿me entiende? Qué es lo que está pasando con el estudiante, si tiene dificultades, si realmente no me doy a entender con la forma que estoy explicando, si es necesario volver a reforzar algún tipo de temática de clase, de indicación acerca de los parámetros para enviar un deber, de citas, de tipos de letra, de espacios. O sea, también pueden consultarme, yo creo que eso sí ha sido muy claro, pero si la persona no me consulta, no podría saber qué está sucediendo, si me doy a entender. Entonces, entiendo la parte de ustedes también, pero al menos por mi caso siempre ha existido esa apertura, ¿no? Entonces, de decir que yo no le voy a recetar algún trabajo, si es que ella hubiera hablado conmigo, le hubiera podido recetar, no hay ningún inconveniente, pero si no me dice nada, entonces sí se complica bastante. Ajá. Sí se complica. No, por usted no, o sea, con usted, con la lice, los otros licenciados casi no se tiene mucho inconveniente porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy una persona que no entiendo y yo le digo, lice, ayúdeme o no avancé a hacer en clase, Claro. le digo, le envío unos minutos más tarde, le digo, no pude hacer a la hora, me atrasé, entonces, pero hay otros que no, o sea, no tienen la misma, no son la misma, no tienen la misma que puede ayudar, que dice, no, pues si yo te mandé en tal fecha o tal día, entonces a veces se complica y eso es, pero como yo le dije a ella, si ella quiere que siga, que a veces en la vida hay muchas cosas que obstáculos que uno se le ponen, pero ahí hasta donde pueda. Yo, por ejemplo, yo digo, ay no, ahorita, por ejemplo, tenemos full deberes de matemáticas. Y yo, Dios mío, ay, mucho deber de matemáticas. Si no puedo hacer, digo, me voy a votar porque ya no puedo hacer tanto deber, no sé ni cómo hacer. A veces, como yo le digo, no, sí, ya entendí, pero en realidad me quedan dudas. Entonces, como dijeron los compañeros, hay que buscar a alguien que me ayude, que me explique más a fondo para yo poder realizar los deberes y presentar. Eso es. Sí, saben, bueno, como para finalizar, chicas y chicos, el estudio sí es un sacrificio. Yo les comento que pasaba hasta la madrugada. Yo siempre he trabajado y estudiado. No he nacido en una cuna de oro. Siempre tuve que pagarme mis estudios, trabajar, estudiar. Y sí es un sacrificio, no. Es un sacrificio. Yo también he pasado por muchas etapas de quizás ya hasta aquí llego, pero yo decía, no, yo tengo que llegar a la meta, al objetivo. Y créanme que no hay mayor satisfacción en la vida que contar con un título universitario porque se abren muchísimas puertas para trabajar. En ese momento se aprovechan las oportunidades, es que yo, si es que cabe el término, les vuelvo a animar para que no se desanimen y continúen, ¿no? Al menos conmigo no van a tener los inconvenientes, ya sea que de más mismo se quieran descuidar. De ahí, por ejemplo, yo siempre soy un tipo equilibrado, flexible, comprensivo, porque pueden haber varios escenarios, problemas familiares, enfermedad, de trabajo, falta de tiempo, un poco de desorganización, etcétera, etcétera. Pero también apelo a la ayuda de ustedes, ¿no? Para poder salir adelante y que al menos a mí me gustaría que todo el grupo que empezó, aunque la realidad puede tornarse de diferente manera, pueda culminar esta etapa y así avanzar. Recuerden que el estudio es 2 años y medio, nada más. Entonces el tiempo pasa. Animarles, chicos. Bueno, para finalizar, ya voy a compartir el link. Ahí está el link de la asistencia del Código de Clases Francia. Sí. Profesor, ¿puede averiguar si yo le envié mi deber, mi exposición?
Sí, lógicamente, si es que está, si usted completó la tarea, siempre va a llegar a Classroom, ¿no? Pero ahorita me doy un vistazo hasta que ustedes completen la... Deme viendo también, licenciado, si se subió porque tenía un inconveniente, parece que no subía. Ok. Deme viendo ya. Tengo 2 entregadas. Está entregado Magali, está entregado Lisbeth, está entregado Michelle Freire, Raquel Huanca, está David Jeremías, está Marisol Morales, Maite Moreira, está entregado Yasmín Pilamunga, está entregado Francisco Javier Reina, Castro Tati, Natalie Troya y Jordi Omar Valencia. Sí, está pendiente Ángelo, que él si no tengo contacto, no sé nada. Falta Yubixa, falta María del Carmen Cundumis, que usted me indicó, creo que salió. Falta Gabriela Girón, falta Jairón Moreira y falta Alejandro Ojeda. Sí. El resto El están link para el Yo registro, no licenciado, puedo falta. subir porque dice que no tengo almacenamiento. Sí, el Pero link está ya eliminé casi medio celular y no me sale. el link está compartido aquí internamente por el chat de Zoom. Está el link y está el código de clase. Pueden ya No, registrarse. digo ¿Para qué? No lo veo, licenciado, disculpe. No lo para veo. poder subir la tarea. No me sale. ¿No le sale qué cosa? No sé. O sea, no se me sube porque dice que no tengo almacenamiento. ¿Por qué? Porque dice que no tengo almacenamiento. Ya puse de nuevo el link, ¿no? 2 veces ya subí el link. ¿O no se ve? Parece que estoy enviando allá. Estoy enviando solo... No se ve el link, licenciado, no se ve. Sí, no sé, sí, estoy enviando solo a una persona, disculpe. A ver. Ahí se ve el link. Sí, ahora sí. Listo. Listo, chicos, ha sido un gusto. Pasen bien. Cuídense mucho. Un abrazo cordial. Nos miramos cualquier indicación, siempre pendiente al grupo. Ahí reciben cualquier indicación acerca de actividades, cualquier cosa. Un abrazo cordial y que pasen bien. Chau, chau. Buenas noches.